terminar, lo dejan ahí en la puerta, no se lo vayan a llevar. No, no se crea, es para que usted lo use y haga sus anotaciones ahí. Pues lo que se le haga importante, usted puede anotarlo ahí y dice, bueno, esto va conforme a lo que alguna vez quería escuchar, o no porque es lo que yo quiera que pase, sino porque a lo mejor no tenía idea de la respuesta, ¿no? A eso me refiero. Pues es un sermón muy pequeño. Hoy estoy muy enfrente de esto. Es un sermón muy pequeño, pero me da gusto estar el día de hoy con usted. Y me gusta estar con usted momentos como ahora en los que puedo contarlos. Porque creo que ustedes son los elegidos, ¿no? Nada, no se crea. Al menos sí son los elegidos para este mensaje, ¿no? Al menos este mensaje sí es para usted si vino hoy. Bueno, si no vino es porque a lo mejor no era para usted, ¿no? Sí, claro. Pero mire, vamos a estar hoy viendo sobre la salvación y es un tema, bueno, que a muchos nos debería de importar más de lo normal. Debería ser muy, muy importante. Y hoy vamos a hablar sobre la salvación en Cristo. ¿Alguien nomás así pudiera decirme en cuánto tiempo le da un plan de salvación a una persona? Le habla de Cristo. ¿Cuánto tiempo le toma a usted hablar de Cristo? ¿Media hora? ¿Un año? Depende mucho de la persona, ¿no? Depende mucho de lo que la persona esté tratando de hacer con usted, ¿no? Porque muchas veces es aventarle muchas preguntas para que no conteste nada y al final usted pues se va como llegó, ¿no? Pasa muchas veces eso. Pero cuando es una persona que a lo mejor sí está decidida a escucharlo y vamos a decirle condiciones ideales, ¿no? Que eso a veces no sucede muchas veces, pero de alguien que sí lo está escuchando, está prestando atención, ¿en cuánto momento usted le daría un plan de salvación? La salvación que es en Cristo, ¿sí? Diga algo, yo por ejemplo he durado meses hablándole a personas, ¿no? Pero no es que el plan de salvación se lo digan en 6 meses o en un año, no, es que pues es diferente, pero cuando usted le dice a alguien que Dios o Jesús, Dios mandó a su Hijo a morir por usted, ¿cuánto tiempo le toma? 3, 5 minutos, tal vez 10, 15 a lo mejor. Y creo que a lo mejor los que apenas están entrando en eso, a lo mejor 20, 25, 30, algo así, ¿no? Pues mi sermón es como eso, como 5 minutos. ¿Qué le puedo decir en 5 minutos? Claro que hay muchas cosas que le puedo decir en 5 minutos, pero hablando del plan de salvación, ¿qué le puedo decir en 5 minutos? Esta predicación es en realidad 5 minutos, pero siempre como me apiado de ustedes, trato de extenderlo lo más que se pueda. Entonces, eso fue lo que hice hoy. Tratar de... la mayoría de aquí yo sé que son creyentes y es muy importante que la salvación en Cristo, la doctrina de la salvación, como muchos la conocemos, se queda acuñada en su corazón, porque todo lo demás no es tan importante, pero es importante. Pero la salvación es más importante que cualquier cosa. Y ahora sí, vamos a entrar en el sermón y vamos a pedirle a Dios que nos oriente, que nos guíe, que sea Él que esté en nuestras vidas el día de hoy, esté hablando en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno y no importa lo que suceda en nuestras vidas o de la forma en que pasen, tú tienes el control de ellas. Ayúdanos a confiar que esa es nuestra verdad todos los días, porque tu salvación al momento de beneficiarnos de ella debería de ser suficiente, pero debería de ser más importante todos los días. Y te doy las gracias porque mis hermanos están aquí y a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que suceden, Dios permite y tú permites que eso suceda y de una u otra forma deberíamos de ver que todo proviene de ti.
pero a veces así no es. Ayúdanos, Señor, a verlo, Señor, y el día de hoy háblanos, Señor. Ayúdanos a entender esa salvación que es tan especial, que a veces pareciera que no lo es, Padre, pero ayúdanos a ver, Señor, lo que tal vez no alcanzamos a ver con nuestra nariz, Padre, que llega hasta ahí, hasta ese momento, pero ayúdanos, Señor, a verlo. Te damos las gracias y guíanos el día de hoy, Señor. Te damos las gracias en tu Hijo amado. Amén, Jesucristo. Y sí, hoy voy a hablar sobre la salvación en Cristo. Si usted quiere, puede buscar allí por el momento Apocalipsis 20 y me acuerdo que una forma de hablar sobre salvación mucho tiempo atrás, cuando yo era un niño, era la salvación del terror, ¿no? Donde te aterraban para que tú recibieras el mensaje de salvación. Yo me acuerdo que pasaban mucho esas películas sobre el infierno, el cielo, y después de la película del infierno pasaban la del cielo, para que pues, no te quedaras sin una esperanza, ¿no? Pero yo me acuerdo que fue un poco traumante en ese momento. Tú eres niño y no lo entiendes, y piensas que muchas cosas pueden pasar, y normalmente no recibes el mensaje como deberías de recibirlo, sin tanto adorno alrededor, ¿no? Simplemente es Jesús vino y murió por usted y sabe si hay predestinación, si no la hay. La Biblia es muy clara sobre que eres salvo si crees en Él. Y no se necesita otra cosa. Pero hoy hay algo un poquito antes de la predicación y es parte de, pero yo sé que usted ha escuchado hablar mucho de la salvación. Por eso es que voy a explicar 3 cosas muy importantes. Si se fija ahí las puse antes de los puntos principales, 1, 2 y 3. Y simplemente son 3 cosas fundamentales que el cristiano debería creer o debería entender más bien. Tal vez sí lo cree, pues no lo ha entendido en su totalidad, pero quiero practicarle a usted un poquito. La doctrina, si bien la Biblia desde el Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 20:21, si no me equivoco, es doctrina, ¿sí? ¿Quién lo cree eso? ¿Quién cree que la Biblia es doctrina? 100% es la palabra de Dios, ¿sí? Por lo tanto es doctrina. Ahora, yo le pregunto a usted, la doctrina, ¿cómo la vemos como miembros de la iglesia bautista, primera iglesia bautista? ¿Cómo la vemos? Existe doctrina fundamental y existe doctrina general. No sé si usted había escuchado de esto. Hay gente que lo llama doctrina primaria y doctrina secundaria, pero la verdad es de que toda la palabra de Dios es importante. Por eso no me gusta llamarlo así, ¿no? Todo es importante. Por eso es que se ha segmentado como doctrina fundamental y doctrina general. ¿Qué es la doctrina fundamental? Por ejemplo, si la doctrina de que Cristo es Dios, esa es una doctrina fundamental, ¿sí? Usted ha escuchado hablar de eso seguramente. Ahora, si usted habla sobre la doctrina general, por ejemplo, ¿cuál es? La doctrina general es, por ejemplo, cuando usted lee en la Biblia sobre la genealogía, por ejemplo, ¿sí? Genealogía de José y María. Ahora, si usted cree en eso o no cree en eso, ¿pasa algo? Bueno, es una doctrina general. No pasa nada si usted no cree en eso. Pero si usted no cree que Cristo es Dios, ¿hay problemas? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque entonces hay que cerrar y vámonos, porque nadie cree en eso. Pero si creemos en Jesús y en su muerte y resurrección, ¿qué significa? Que creemos que Cristo es Dios. ¿Claro? Ahora, así ahí vamos bien. Ahora, le voy a decir, la doctrina no es alterable en el tiempo. La doctrina, aunque pase el tiempo, no cambia. La doctrina sigue siendo la misma, aún así pasen 100 siglos más, o 200 siglos, o 300 siglos, la doctrina sigue siendo la misma, no cambia. ¿Sí? Ahora, la ordenanza. ¿Has escuchado hablar sobre la ordenanza? La ordenanza, si bien no es inalterable en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la ordenanza es interpretativa. Me siento como en una clase de escuela dominical o algo así, ¿no?
La ordenanza no es, la ordenanza es interpretativa. ¿Qué quiere decir esto? O bien, por ejemplo, la Santa Cena es una ordenanza. ¿En dónde se basa la Santa Cena? En una doctrina, resurrección, ¿sí? En que Jesús vendrá, sí, es una doctrina, pero en sí la ordenanza es la Santa Cena. Ahora, la Santa Cena para usted es importante, sí, es importante, pero ahora mi pregunta de usted es si la ordenanza de servir el pan y las copas se sirve en una copa, o se sirve en 65, o se sirve en 2, o se sirve en 4, o como en un lugar donde fui, donde servían la Santa Cena, ponían la mesa y nadie tomaba de la Santa Cena. Sí, era un simbolismo, simplemente lo miraban como un simbolismo. Ahora, pregunto, si la ordenanza es interpretativa, ¿es importante? Es importante hasta el hecho en que lo hacemos, pero no cómo lo hacemos, ¿sí? Porque el problema aquí le va. Vamos a ver, no va a haber una armonía entre usted y yo el día de mañana que usted diga, no, hermano, es que tiene que ser vino de veras. Bueno, yo espero que no esté haciendo eso, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Simplemente. Y yo le dije, no, hermano, sí, no debe de ser vino, puro juguito de uva, como dice la Biblia, como sucedió. Bueno, yo esperaría que no haya iglesias que estén haciendo eso, ¿no? Pero no deberíamos disputar si son una copa para cada uno o una copa para todos, que espero que no les dé COVID si tomen la misma copa. Pero sí me estoy explicando, la ordenanza es interpretativa, depende de la iglesia, depende de muchas cosas, ¿sí? Ahora, las señales. Usted está viendo ahí un pedacito donde dice señales. Las señales simplemente, ¿qué son las señales? Las señales sí son alterables en el tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿se acuerda de ese versículo donde dice que marca la Biblia cuando habla Jesús y dice que estas cosas haréis en mi nombre? Bueno, en ese momento las señales ¿de qué eran? ¿Se acuerdan? De lenguas y bueno, y hay una especie de lista ahí que es lo que sucedía. Cuando estas cosas haréis en mi nombre cuando fueren cuando fueren salvos, pues algo así está hablando el contexto, no me acuerdo del versículo exactamente, no lo tengo aquí. Entonces, pero ¿esto ha cambiado en el tiempo, sí o no? ¿Las señales han cambiado en el tiempo, sí o no? Claro, ¿sabe? Hoy no importa si usted habla miles de lenguas, si su testimonio no es correcto, de nada le sirve. Pregunto, ¿ha cambiado en el tiempo esto? Aparte que yo sé que ya hemos llevado un libro muy, muy interesante sobre las doctrinas entre los carismáticos y no carismáticos, y yo creo que usted entiende muy bien esto, ¿no? Y la verdad es de que hablábamos un poquito de eso en esos temas cuando estábamos tocándolos en el Oikos. Y si no ha ido al Oikos, no es un comercial, pero vaya, ¿sí? Entonces, déjeme continuar. Entonces, las señales sí cambian con el tiempo. Las ordenanzas son interpretativas y la doctrina no debería de cambiar, no debería alterarse, porque la doctrina es fundamental, son importantes para usted, para su salvación. Ahora, eso de que mucha gente, por ejemplo, un ejemplo también, cuando hablamos del bautizo, hay iglesias o hay hermanos muy bíblicos, muy que dicen que cuando usted se bautiza, usted tiene que bautizarse 3 veces. O sea, los zambullen 3 veces, ¿no? Digo, bueno, he estado ahí en esos lugares donde los han bautizado así. Ahora, bueno, este tipo de ordenanza ellos la toman de que Espíritu, ¿sí? Espíritu, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Bueno, pero ¿cuál es el significado o la doctrina sobre la que se basa el bautismo? ¿Sí? Muerte y resurrección, ¿sí? Estamos expresando muerte y resurrección. Ahora, muchos
diferirán de referente a qué es lo mejor para la iglesia o qué es mejor para nosotros, pero la verdad es que la doctrina es lo más importante sobre la base en la que descansa la ordenanza o las señales. Ahora, me voy a regresar. Ahora vengo para atrás otra vez. Ahora, entiende por qué una iglesia va en declive cuando empiezan a discutir por cosas que no son fundamentales. Cuando se olvidan de la doctrina. Empiezan a discutir sobre la ordenanza. Y en el peor de los casos es cuando empiezan a discutir sobre las señales. ¿Sí? Que, ojo, no deja de ser importante. ¿Sí? No diga, es que como nosotros ya no hablamos en lenguas, no creemos en esto. Sabemos la importancia que se tuvo y la importancia que se tiene hoy en día, ¿sí? Que es casi nula o prácticamente nula, o como le llaman cesacionistas en muchas partes. Pero bueno, el punto no es entrar en esos detalles el día de hoy. El punto es que entienda cuál es la diferencia entre una doctrina, una ordenanza y una señal. ¿Por qué? Porque en las iglesias no se habla de salvación, normalmente se habla de ordenanzas y de señales. Si se pone a pensar bien lo que usted ha estado viendo desde un tiempo para acá, cae en eso, ¿sí? Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿sí? No hay otra doctrina. ¿Sí? La doctrina del dispensacionalismo, la doctrina del pacto, la doctrina calvinista, ¿sabe, hermano? No es importante. Lo que sí es importante, nuestra doctrina tiene que ser cristocéntrica. Y eso sí es importante en nuestra vida. ¿Sí? Por eso, esto de hablar sobre la salvación es muy importante. Y sin más preámbulo, entramos a la predicación ahora sí. Recuerda que la predicación es de 5 minutos. Entonces, la salvación en nuestra vida debería de ser importante. Aunque ya tengo 20 años de cristiano, yo ya navego con una banderota así enorme que si la pongo aquí y la extiendo, la pueden ver de aquí a México. A veces eso no es tan importante, ¿no? Pero, ¿y qué de nuestra manera de vivir, no? Debería de ser importante reflejar a Cristo, pero no es una condición para ser salvos. ¿Entendido? Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 en adelante, dice. Ya lo tienen ahí, ¿verdad? Ok, ¿qué acabo de hacer? Ok. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y si usted continúa leyendo, fui muy para atrás, perdón. No vuelvo a poner eso. Ok, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ello. Y vi a los muertos, y grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y continuamos, dice, ok, hasta ahí, perdón. Ahora, empezábamos a hablar de salvación, ¿no? Vamos a regresarnos un poquito para atrás. Estábamos diciendo que a veces esta teología del terror de la salvación, donde nos presentan primero a un infierno y todo eso, a veces ocasiona que la respuesta del no creyente sea casi un sí, ¿no? 100%, ¿no? Porque hay más
temor detrás de nosotros que lo que estamos entendiendo sobre el Evangelio. Aún así la gente de una u otra forma conoce a Jesús. Tal vez no en ese momento, pero llega el momento en que lo hace. Digo, no estamos diciendo que está mal, lo que estamos diciendo es que a veces la forma en que transmitimos el mensaje no es lo más correcto a veces, o no es el mejor camino. Bueno, pues si usted va a hablar con alguien que lo necesita y le quiere platicar sobre estas verdades, es muy importante que lo sepa, algún día lo va a saber, ¿sí? No es como que usted tenga que ocultarle algo, ¿sí? Entonces, cuando la Biblia, y estamos hablando de Apocalipsis 20, del 9 al 10, más o menos, 11, 12, cuando habla de un infierno, cuando habla de un lago de fuego, es porque es real o es simbólico. Es real. Bueno, y si supongamos que no es real y es simbólico, usted sabe que la simbología está hecha para representar algo aún peor todavía. Entonces, si esto fuera simbólico, ¿sabe una cosa? Hay algo peor todavía que un infierno ahí abajo, o donde esté. ¿Entendido? A veces creemos que la simbología simplemente es ficción. No es ficción, es representar una realidad para que podamos entender lo que va a continuar después de este mundo. ¿Usted sabía eso? Ahora, cuando hablamos de escapar de la perdición, y esto va con el mensaje 100%, ¿no? Dice, somos salvos por Cristo, pero hay que escapar de la perdición. ¿De qué perdición? ¿No? Es una pregunta muy importante. Vamos a Juan, capítulo 3, versículo 16 al 17. Esos versículos ya se los saben de memoria. No ocupan ni buscarlos, yo creo. Sí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y sabe cómo escapar de la perdición? ¿Cómo escapar de la perdición? ¿Cómo entender de qué escapar? Esa es una de las primeras preguntas que creo que cualquier persona sería. Mira, yo me acuerdo que un día estábamos ahí en Mexicali y andábamos evangelizando. Iba con un amigo que es pastor y llegamos a un lugar, una persona que tenía como una tienda, un establecimiento creo que era. Eso fue hace como 12 años, no sé hace cuánto. Y cuando empezamos a hablar de él, sobre Dios, el hermano le dice, oh sí, es que gracias a la enemistad que hay entre el mundo y nosotros, entre Dios y nosotros, perdón, entre Dios y el mundo, la enemistad que hay, le dice, pues necesitamos ser reconciliados. Y este hombre como que pareciera que entendió algo o simplemente era una persona que conocía algo de la Biblia, alguna otra religión yo creo, y se enojó y parecía que andaba endemoniado el amigo ese y nos dice, pero ¿por qué tengo que ser perdonado de qué? Si yo no le he hecho nada a Dios. Y yo miré en ese momento que la persona con la que yo iba, como que no pensó que le fueran a contestar tan agresivamente, porque se escuchaba muy agresivo este amigo. Y entonces, pues yo sentí que él bajó como de tono y mejor se tranquilizó. Y entonces creo que le siguió un poco el rollo con algunas cosas y corrimos. Digo, yo iba con él, pues también corrí, ¿no? Entonces, pero parecía que nos quería golpear, ¿no? Porque sí se mostró muy agresivo, ¿no? Entonces, como que antes de que pase algo, vámonos. Pero, ¿sabe? A veces la gente se hace esta pregunta. Me acordé mucho de eso porque la gente a veces hace esa pregunta, o sea, ¿somos salvos
y estamos escapando de la perdición. ¿De quién o de qué? ¿Se acuerda usted del pecado original, del que hablan, el pecado original? ¿Se acuerda de esto? Que alguna vez creo que he hablado yo aquí, o el pastor, sobre la caída del hombre, la primera vez, o la vez que peca Adán, el hombre, y somos separados de Dios por el acto de desobediencia. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Que a esto se le llama el pecado original. Entonces, a veces es un poco difícil entender. Mire, ¿escapamos de quién? ¿Por qué tengo que ser yo una persona que pague por el pecado de otro? ¿No ha pensado usted en eso? ¿Qué es lo que me ha llevado a ser incapaz de merecer a Dios y yo soy tan bueno y nací sin pecado? Y entonces, ¿por qué tengo que pagar por otros? Si le han llegado con esta pregunta o se la ha hecho alguna vez usted como cristiano, o no quiere decir porque le da vergüenza. Hombre, yo me la he hecho un chorro de veces y no ahorita, anteriormente. Decía, ¿por qué tengo que pagar yo por algo que yo no hice? No sé si usted alguna vez ha preguntado esto, pero sabe, mírelo de esta forma. Adán fue el primer hombre, por lo tanto, es nuestro representante aquí en la tierra, humanamente hablando, ¿sí? No espiritualmente hablando. Entonces, imagínese, vamos a ponerlo en otro contexto más amistoso. Por ejemplo, si usted está en El Salvador, vamos a decir en El Salvador, el presidente que todos eligieron allí es el que representa a todo el pueblo. Humanamente hablando, eso sucede, eso es verdad. Ellos toman decisiones por nosotros de forma correcta o de forma no tan correcta, pero sucede. Y al final del día, las consecuencias o los beneficios, ¿para quién son? Para el pueblo, ¿sí? El pueblo que los eligió. Ahora, bíblicamente hablando, si la Biblia habla que hemos sido separados de Dios por culpa de que entró el pecado al mundo, ¿quién nos representaba? Adán estaba representando a la humanidad. ¿Sí? Y entonces, ¿de quién estamos escapando? Cuando usted reconoce que somos pecadores, estamos reconociendo no nuestros pecados, sino los pecados que le han agobiado a la humanidad entera. ¿Sí? Por lo tanto, usted y yo somos pecadores cuando nacemos. ¿Ha escuchado esto cuando, es que esta persona de este lugar o de este país ya es deudor de tantos miles o millones de pesos desde el momento en que nace? Caray, pero ¿cómo que va a ser deudor de algo que ni siquiera él tuvo? Bueno, son las decisiones que cometieron sus gobernantes en su momento y ahora cada uno que nace ya con una deuda. Esto es una realidad en el mundo y es una realidad en la vida del creyente. Espiritualmente hablando, Dios puso sus estatutos, los rompimos y por lo tanto merecemos pagar. ¿Y qué hace acerca de la gente que no escucha hablar del Evangelio en los lugares remotos de la tierra? Bueno, esa es una persona que a lo mejor teníamos aquí, decidió no aceptar a Cristo, pero aquí hay mucho Evangelio, aquí hay mucha gente que habla de Dios, normalmente se lo encuentra. Ahora, ¿pero qué hay de la gente que no está aquí, que no ha escuchado hablar del Evangelio? ¿Cuáles son sus respuestas hacia eso? Bueno, una respuesta que yo he dado algunas veces es, bueno, la gente inocente en África, pues tal vez que no ha escuchado el Evangelio porque no conocen a Jesús y a lo mejor nunca lo van a conocer. Y la gente inocente en México y la gente inocente en Brasil no va a ser juzgada porque Dios no es un Dios injusto. Dios no enjuicia a los inocentes. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno.
Entonces, ¿qué sobre eso? O cargamos sobre nuestros hechos, nuestra salvación, sobre lo que nosotros hacemos todos los días, o cargamos sobre Jesús, sobre el sacrificio de Jesús, nuestros problemas, nuestra salvación. Hay una o hay otra. Esa gente que está allá en el Congo, donde usted le quiera llamar, los cielos muestran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice la Biblia. Entonces, ¿es injusto o no es? ¿O es justo lo que está sucediendo ahí? ¿Sabe? Una de las cosas más importantes que hay que entender es que la justicia de Dios se pudiera hacer visible en la humanidad. ¿Y sabe una cosa? Ninguno de nosotros quedaríamos vivos tal vez. Pero el propósito de Dios es salvarnos. El propósito de Dios es darnos vida. El propósito de Dios es que permanezcamos con Él. Ahora, ¿de quién estamos escapando? O sea, ¿cómo escapar de la perdición? ¿De quién estamos escapando? Cuando hablan del infierno, cuando hablan del lago del fuego, ¿para quién es? Según la Biblia. ¿Es para los que no han creído en Dios? ¿Es para el diablo, sus demonios? ¿Para quién es? ¿Sabe? Sin duda, estamos escapando de la ira de Dios. Si usted no se había puesto a pensar en esto, no es el diablo el que nos está esperando en el infierno o al que vaya a ir, ¿no? No es. La ira de Dios se manifiesta ante la humanidad por nuestra desobediencia y gracias a esto Dios ha decidido salvarnos entregando a su Hijo. Pero aquel que no acepta a Jesús, esa es su terminación. No es nuestra decisión. Bueno, creo que alguien que ha decidido toda su vida no creer en Dios, no confiar en Dios, no aceptar a Dios en su vida, creo que no le importa si al final del día no está Dios en su vida. ¿Sabe? Cuando no aceptamos a Dios, este mundo en el que vivimos, no deja de estar sin Dios, bien o mal, no deja de estar sin Dios, ¿sí? Dios sigue estando presente en la humanidad y el problema es que creemos que al final del día, cuando termine nuestro último suspiro, simplemente es un lago de fuego. Yo creo que es algo peor que eso, ¿sabe? Creo que el hecho de que Jesús, de que Dios no esté en nuestra vida, es un infierno. Debería de ser un infierno para todos. ¿Sabe? Ahorita Dios está aún así dependiendo indiscutiblemente de la decisión que usted tome, Él está estando en su vida de una u otra forma. Pero, ¿sabe? Lo peor de todo es cuando Dios ya no esté. Entonces, escapamos de la perdición, escapamos de la ira de Dios, escapamos por nuestra desobediencia. Estamos ahí por nuestra desobediencia, perdón. Estamos ahí porque nosotros lo hemos decidido así. Ha sido nuestra decisión no buscar a Dios. Ha sido nuestra decisión alejarnos de Dios. Y vamos al Salmo 133. Capítulo 130, versículo 3. Salmo 130, versículo 3. Ay, ok, ahí está. Lo tienes, dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Le leo una versión más bonita. Ok, ahí está.
Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? ¿Sí? No existe una justificación en su vida que sea tan productiva como la muerte de Jesús. ¿Sí? No existe. Y sabe, cuando hablamos de justicia, hablamos de la justicia de Dios en nuestra vida, tenemos que entender que si Dios aplicara su justicia en nuestra vida, en la vida de la humanidad, Dios mañana dijera, ¿saben qué, hermanos? Ya, se acabó la gracia. Hoy ya nadie se salva por gracia. Puedo aplicar mi justicia. ¿Dios sería un Dios malo? ¿Dios sería un Dios bueno? ¿O Dios sería un Dios justo? A pesar de que no nos salve, ¿sería un Dios justo? ¿Qué cree usted? Y dice el salmista David, si llevares un registro de nuestros pecados, ¿quién, el Señor, podría sobrevivir? Hasta el salmista está diciendo que no estaríamos vivos, ¿no? Si Dios aplicara su justicia en nuestra vida, pero sería justo, sería justo. Ahora, hoy, ¿cómo ser salvo? Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10. Diez, del 9 al 10. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesar con tu boca que eres salvo. A ver, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Sí, cuando hablamos de arrepentimiento, hablando bíblicamente, la Biblia no se refiere a un arrepentimiento en el que es que me siento mal, Dios, perdóname. Ese no es el arrepentimiento que habla según el griego la Biblia. El arrepentimiento que habla la Biblia es un cambio de actitud. Estoy en no creer a creer. Ese es el arrepentimiento del que dice la Biblia. Cuando hablamos de arrepentirnos, hablamos de ese arrepentimiento en el que creo ahora. Un arrepentimiento con fe. ¿Sí? Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. ¿Sí? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Creer en el sacrificio nos hace salvos, ¿sí? Creerlo. Y cuando habla la Biblia de declararlo con nuestra boca, obviamente es vivirlo también, ¿sí? Pero eso no te hace salvo. Eso no te hace salvo, vivirlo. ¿Sabe? Usted puede ser discípulo y eso sí cuesta ser discípulo. Pero salvarse, eso no cuesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo ser salvo? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Por eso le decía, si usted puede tener un estandarte aquí con una bandera y caminar con ellos alrededor de los Estados Unidos, y eso no significa nada. Salvados por gracia. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Hombre, eso también se lo sabe.
capítulo 2, versículos del 8 al 9, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. ¿Se acuerda el regalo de Dios? El regalo inmerecido, la gracia de Dios. Están muy serios. Yo también tengo hambre. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Amén. Ah, vaya. Alguien revivió. Porque usted puede estar con los ojos abiertos y conocí a un amigo que hacía eso, que se quedaba así con los ojos, trabajábamos de noche y estaba con los ojos abiertos sentado en una silla y estaba dormido. Es verdad eso, sí es verdad. Entonces, de modo que Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No importa lo que usted haya hecho en la vida, bueno o malo, no lo va a llevar a obtener una salvación en Cristo. Dios trazó un plan perfecto en la humanidad para que usted y yo fuéramos salvos. Hermano, ¿y antes de Jesús? ¿Qué pasó antes de Jesús? Bueno, fueron juzgados por no reconocer al Padre. Ellos no consideraban al Padre existente o no lo reconocían como único Dios. ¿Sí? Ahora, en el tiempo de Jesús, hemos entendido que el sacrificio, reconocerlo, nos hace salvos. ¿De qué? Ya se lo dije. Y también hablamos sobre cómo ser salvo. Y también hablamos de ser salvados por gracia. ¿Sí? Y dice, es un teólogo, dice, si Dios se ha vuelto rey del corazón del hombre, también es rey de su cabeza y sus manos. En su hogar, oficina y en el campo, y en el Estado y en la sociedad, en el arte y en la ciencia. O sea, en todo. ¿Sí? Si Dios es el rey de su vida, ¿por qué no entregarle su vida entera? Suena como una contradicción decir, le entrego a Dios mi vida para salvación, no para todo lo demás. Le entrego a Dios mi vida para salvación, pero que no se meta con mi economía, ¿no? Le entrego a Dios mi vida, pero solamente en lo que me conviene. Solamente en lo que creo que Él me puede ayudar, porque en lo que no me puede ayudar, porque yo creo que no me puede ayudar, porque estoy seguro que no me puede ayudar, y sabe, al final del día se da cuenta, no es que no lo pueda ayudar, es que somos nosotros los que estamos fallando en reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida. Creo que si bien la iglesia en general ha habido un incremento durante unos años para acá enorme de la gente, de la salvación. La gente ha creído en Dios y otros no tanto, pero han escuchado del Evangelio. No deja de ser algo bueno, ¿no? Porque si bien la Biblia esto lo marca como algo de los últimos tiempos, ¿no? Donde muchos van a escuchar y muchos no van a aceptar esto, pero es parte de los últimos tiempos, ¿no? Es algo que tiene que suceder, que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, que el Evangelio sea conocido en todo el mundo. Y yo miro que, al menos, por ejemplo, en México hay un lugar, no sé si usted lo conoce, que se llama el Círculo del Silencio. Es un lugar donde solamente muy pocas personas pueden entrar.
y mucho menos gente que pues trae evangelio a veces que no los dejan tampoco entrar, ¿no? Pero gente de religión, para ellos no está permitido, ¿no? Pues por muchas cuestiones, ¿no? Aparte de las cuestiones delictivas que hay y todo eso, también es una zona donde la gente no acepta el evangelio, aparte de todo lo demás. Entonces son muchas trabas dentro del evangelio. Pero, ¿sabe? Aún así, aunque la gente está siendo perseguida por esta causa, se está cumpliendo la palabra de Dios, ¿no? Al final del día se cumple y el día de hoy que lo mejor que yo le puedo decir a ustedes es que entregue su vida a Dios, ¿no? Y si algún día creyó en su vida que no era suficiente el evangelio, la muerte de Jesús, ¿sabe? Hoy considero lo más importante que nunca, hágalo parte de su vida y no creyendo con terror, sino creyendo de una forma que entiendo conscientemente que el evangelio se hizo para la humanidad, se hizo para mí, porque yo soy pecador. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has permitido el día de hoy hacer un feedback de lo que nosotros prácticamente ya hemos conocido todo este tiempo. Y a veces nuestra soberbia, nuestro ego no nos deja ver lo que tú quieres para nosotros y no compartimos esta parte que es de ti, no compartimos esta parte en la que deberíamos de contar la historia sobre Jesús. Contar la historia debería de ser importante para todos. Ayúdanos a conocerla, pero a vivirla en nuestra vida, Señor. No porque sea un requisito para salvarnos, sino porque es un requisito para sentirnos bien contigo, porque te amamos y en agrado a ti lo hacemos. Te damos las gracias por todo en tu Hijo amado, Jesús. Amén.